Hace unos pocos días terminé la sexta y última temporada de la serie de The Crown. Entonces, una vez que terminé esta temporada, quise compaginar todo lo que sucedía en la serie con lo que yo había leído en el libro de La Reina, el libro escrito por Andrew Morton. Si les soy bien sincera, esta no era una serie con la que yo me obsesionara. Y creo que lo van a notar porque, como les digo, la última temporada la terminé hace unos pocos días y la temporada salió en 2023, como en noviembre, diciembre del 2023. Les soy bien honesta, la quinta temporada se me hizo muy aguada, muy sin chiste, muy sin sabor, pero la serie remontó muy bien en la sexta temporada, porque la serie empezó queriendo tocar heridas sensibles, porque el episodio empieza advirtiéndote que va a ser sobre el accidente de Diana. La serie empieza dándote un pequeño fragmento del accidente de Diana, de, ok, mira, va a suceder, y luego ya te dan esto típico de las películas de 8 semanas antes y luego ya ves lo que estuvo haciendo Diana 8 semanas antes. Por ejemplo, el tema de lo de las minas terrestres, cómo se estaba llevando todo el tema con este Dodi Al-Fayed. En la serie te da a entender que Diana se quiso ir de Inglaterra porque estaba próximo el cumpleaños de Camila. Y de alguna forma Diana sabía que este Charles le iba a hacer algo muy grande a esta Camila, y ella no quería estar presente para eso. Es que pobrecita, Dios santo. La propia Diana le dice a Guillermo, vamos a irnos porque yo no quiero estar presente para, ya sabes qué, y se refería a la fiesta de Camila. Mientras sucede todo esto con Diana y sus hijos de que se quieren ir, bueno, que Diana se quiere ir de Inglaterra, este Charles empieza a organizar toda la fiesta para su mujer, para esta Camila, y para este Charles es muy importante que la reina vaya, porque es una forma de, ok, si la reina acepta a Camila, el pueblo y todos los demás van a poder aceptar a Camila. Este Charles habla con su madre, la reina, y también está Philip, y le dice a su madre, mamá, necesito que vayas a la fiesta de esta Camila, porque si la aceptas tú, el pueblo y todos los demás van a poder aceptar a la mujer que amo. Mientras les estoy diciendo esto, sí me está dando mucho asco, no crean que no. Philip le dice, después de todo el daño que le hiciste pasar a tu madre, después de todo el dolor de cabeza que le hiciste pasar, divorciándote de Diana, después de haberle hecho todo ese dolor de cabeza que le hiciste pasar con el divorcio, ahora tú quieres que tu madre vaya a la fiesta a aceptar al amante. Al final la reina no va a la fiesta de Camila. En aquel entonces no se veía nada bien que un príncipe y una princesa se divorciaran, y más encima que Charles estuviera de amante con esta otra mujer que también es divorciada. La reina, lo más inteligente que pudo haber hecho era mantenerse alejada de todo este tema. Sucede la fiesta, Diana por mientras está en otro lado, lejos de Inglaterra, en unas vacaciones prácticamente, y es ahí donde conoce a este Dodi Al-Fayed. La serie te lo hace ver como que el padre estuvo moviendo los hilos todo este tiempo. Fue el que estuvo empujando a su hijo de, oye, mira, ahí está Diana. Ándale, ve a tirarle la onda, no sé, acércate a ella. Esto mientras Dodi estaba comprometido con otra mujer. Mi pobre Diana no tenía conocimiento de esto, ¿ok? Entonces, a ella también como que le gustaba Dodi, que pinches, te amo Diana, pero tenías unos gustos que, en fin. Bueno, entonces Diana también se le ve como de, ay, mira, a mí también me está llamando la atención este Dodi. Esto sin saber ella que él está comprometido. Entonces como que tienen un poquito de algo ahí. Pero por mientras, este Dodi pues está teniendo problemas con su prometida. Porque el padre, y eso se me hizo muy mamón, que él, haz de cuenta que ellos estaban de vacaciones en 2 barcos. Aquí estaba Diana y aquí estaba Dodi. Y aquí estaba otro barco. Entonces la prometida llega a un punto en el que ella se pone como en plan, pues, ¿qué haces tanto en esas vacaciones? Porque yo no te puedo ver, porque yo no puedo ir a esas vacaciones. Entonces ya ella llega y la mandan a este segundo barco donde no están Diana y Dodi. Tipo como de, güey, tú estás estorbando, tú quédate aquí. Entonces Dodi lo que hacía era irse de este barco a este y luego de este a este. Obviamente llega un punto en el que Dodi ya le cuenta a Diana, oye, estoy comprometido. No se ve tal cual de que a Diana le duele, pero pues obviamente. Aún así, tienen un poquito de, ¿sabes? Tienen un poquito como de, ajá, no llega a ese punto tan feo en el que ellos son una relación en secreto. Diana y Dodi no hacen nada, sino hasta que este Dodi ya deja a la otra prometida. Ya cuando la deja, ya ellos empiezan a hacer una relación formal, digámoslo así. Y obviamente, mientras ellos están en esta relación, por detrás está el papá de Dodi diciéndole, oye, pues cásate con ella, llévala a pasear, hazla feliz, lo que tú quieras.
Me imagino que esto para que él pudiera tener conexiones con la familia real. Mientras esto sucede, que Diana se está divirtiendo, que está haciendo su vida, está rehaciendo su vida, ya no tiene nada que ver con la corona, los paparazzis empiezan a tomarle fotos de cada vez que ella sale, que hace algo diferente, lo que quieras. Entonces, se empieza a hacer como que una rivalidad indirecta entre Charles y Diana. Como digo, Diana empieza a rehacer su vida, haciendo cosas que a ella le divierten. Los paparazzis empiezan a tomarle fotos de ella con bañador o haciendo cosas que para la corona es irrespetuoso cuando ella ya ni siquiera tiene nada que ver con la corona. Y esto hace que la imagen de Charles se vea opacada. Esto obviamente a Charles y a su equipo no le gusta, por lo que los consejeros le dicen a Charles: oye, mira, Diana está haciendo esto y aquello, esto es inaceptable, ella está quedando mal. Tú puedes aprovechar limpiando tu imagen, tomándote una foto con tus hijos, para hacer ver la imagen de que es un padre que es responsable con sus hijos, no como el monstruo de Diana que está de vacaciones con su formal pareja. Esto según para limpiar la imagen de Charles y hacer ver a Diana todavía peor. Cuando, repito, ella nada más estaba tomando vacaciones, ella nada más estaba haciendo su vida ella ya no tenía nada que ver con la corona. Oye, también lo que me llamó la atención fue la parte esta donde Dodi compró el anillo de compromiso y le propuso matrimonio a Diana. En la serie te dicen que Dodi le propuso matrimonio a Diana, pero Diana lo rechazó, y con justa razón, obviamente. No sabemos si en la vida real sí pasó así, tipo que le pidió matrimonio a Diana y en ese momento ella lo rechazó, o que probablemente Dodi solamente compró el anillo y él tenía planeado pedirle matrimonio mucho tiempo después. Bueno, sucede esto, que Dodi en la serie le pide matrimonio a Diana. Diana le dice que no, con justa razón. Lo más inteligente que pudo hacer Diana es decirle que no, de oye, cálmate, estás acelerando mucho las cosas. Yo apenas voy saliendo de este matrimonio. Tú apenas estás saliendo de un compromiso. Esto no va a terminar bien. Yo pensé, si ponen esa escena donde Diana está sonriendo a la cámara del ascensor, me van a destruir. Me van a destruir. Y yo ya estaba agarrando las sábanas fuerte de, por favor, no vayan a poner esa escena. En el fondo sí me hubiese gustado que pusieran la escena. No voy a mentir, me hubiera gustado, pero me alegra que no, porque me hubiera destruido incluso antes de que sucediera el accidente del puente. Bueno, salen de este hotel y ya sucede el tema de lo de la persecución del auto, el accidente y todo eso. Lloré lo que no lloré en su momento cuando ella falleció. Yo tenía como 2 años. No es cierto, yo tenía como 1 año y poquitos meses cuando sucedió eso. Estuvo tan bien logrado el episodio donde todos los ciudadanos estuvieron llorando su pérdida y lo que estaba sucediendo, que hasta yo estuve llorando como si ella hubiese fallecido hace como un par de días o incluso hace una media hora. Me gustó que en la serie, en cuanto Charles se enteró de que Diana falleció, él sí lo sufrió, porque a final de cuentas, ella fue su esposa, ella es la madre de sus hijos. ¿Cómo diablos no te va a doler? Más encima porque ellos la última vez que se vieron fue como que terminaron las cosas bien. De, oye, no quiero estar molesto contigo, no estemos así, seamos buenos entre nosotros por nuestros hijos. Y Diana lo aceptó. Por eso digo yo que la batalla indirecta de paparazzis y de atención entre Charles y Diana era indirecta, porque entre ellos las cosas estaban bien, pero Diana hacía estas cosas, los paparazzis tomaban fotos y los consejeros querían favorecer a Charles limpiando su imagen de, mira, él está siendo de padre responsable y lo que tú quieras. Sorprendentemente, Guillermo es el que más le dice a Charles de, ay, tu reputación está peor y no hay forma de limpiarla, es tu culpa que mi mamá haya fallecido, porque si no te hubiera separado de ella, ella no hubiera estado haciendo todo esto. Yo pensaba, por lo menos voy a tener el gusto de que el Guillermo de la serie le diga al Charles de la serie todas sus verdades. Si no fuera por ti, mi madre todavía seguiría viva. Si no hubieras estado con esta mujer, ella no habría sufrido tanto como ella sufrió, porque ella todavía te amaba. Por eso se fue a este otro lugar, porque ella no quería estar presente cuando tú le estuvieras haciendo la fiesta a esta otra bruja. Ya empecé a decirle bruja a Camila. Perdón, lo siento, quiero que este video sea objetivo, pero no creo que no voy a poder. ¿Y sabes qué fue lo que me destrozó también? Que les avisan a la corona que pues Diana falleció. Esto mientras los hijos de Diana siguen dormidos. Y Charles y la reina se ponen a hablar de que, oye, ¿quién les va a decir? Y Charles obviamente les dice, yo les voy a decir. Mientras Charles está hablando con su madre sobre este tema,
él le dice, no quiero despertar a los muchachos. Ellos mientras están dormidos siguen teniendo una madre. Le dicen a Guillermo y a Harry que perdieron a su mamá desafortunadamente. Y es aquí donde yo ya veo en el libro lo que hace la reina. En la serie te hacen ver casi exactamente lo que yo vi en el libro. Te dicen que la reina, en lugar de ocuparse de los temas públicos, de que, mira, Diana falleció, hay que ocuparnos de dar un discurso o hacer acto de presencia en cierto lugar o, sabes, hablar con el pueblo sobre lo que sucedió. No, lo que ella hizo fue actuar como una abuela. En la serie también te lo hacen ver como que ella le dio prioridad esta vez a ser abuela antes que ser reina. También los miembros de alrededor de la nobleza, ellos también estuvieron como que intentando distraer a ambos chicos, cosa que era imposible, porque ¿a quién perdieron? Dios santo, ¿a quién perdieron? A su madre, y más encima a la madre que ellos tuvieron. Lo del tema de lo del discurso y todo eso, lo dejó para después, dejó todo eso de lado para dedicarse a ser una abuela, para dedicarse a distraer a sus nietos, que no vieran las noticias, que no tuvieran de cerca ningún televisor, o en aquel entonces creo que no existían celulares, o sí, no sé. Pero el punto es que hizo todo lo que pudo para mantener a la prensa lejos de los chicos. Y en consecuencia, como la reina a ojo público no hacía nada, no decía nada, no se pronunciaba por estar cuidando a sus nietos, el pueblo empezaba como, la reina no está haciendo nada, la reina no va a decir nada sobre Diana. Uy, también otra cosa que me destrozó, hay un momento en donde Charles está en el avión sentado y el asiento de enfrente está vacío y de repente se aparece Diana, como si fuera un fantasma o lo que sea, pero se aparece Diana y para mí es más como que es la conciencia de Charles, es como su conciencia hablándole y Diana le dice yo estaba muy enamorada de ti, agradezco que lloraras, agradezco que sufrieras tanto cuando te enteraste de que fallecí. Porque también hay una parte donde Charles va al hospital donde Diana donde ya estaba el cuerpo de Diana. Va y el vato empieza a llorar. Y yo lloro. Entonces ya pasa esto donde Charles está en el avión, ve a Diana de frente. Más que el fantasma de Diana, es como que el remordimiento de Charles transformado en la figura de Diana frente a sus ojos. Donde Diana le dice, muchas gracias por haber llorado por mí. Me conmoviste al verte llorar así por mí. Porque me imagino que nunca en su vida Diana se habría imaginado que Charles podría llorar por ella. El hecho de que la propia Diana le dijera, admítelo, en tu cabeza en algún momento te surgió por la cabeza que iba a ser más fácil si yo me desvivía para él y con Camila. Y ¿sabes qué me hubiera destrozado todavía más? Que no lo hicieron. Que Diana dijera ya por último, cuida a los muchachos por mí, cuídalos. Tuvieron la oportunidad de terminar de fulminarme, de destrozarme con eso, pero no lo hicieron. También aparece la figura de Diana al lado de la reina. O sea, ya fallecida y aparece Diana al lado de la reina. La verdad es que la impresión que tiene la reina con Diana para mí fue indescifrable. Está la reina sola y al lado de ella está Diana. Tipo, en fantasma, digámoslo así. Y lo primero que dice la reina, mientras mira la nada, es como de, ya estarás contenta. Y fue bastante extraño. Es que no les sabría descifrar qué era eso que tenían entre ellas dos. Porque hasta incluso en la serie como que ni ellos te saben descifrar qué era lo que había entre ellas dos. Y luego también hay una parte donde Guillermo se escapa del castillo. Se va en el bosque como por 2 días. Desconozco si esto en la vida real sucedió. Guillermo, digamos que se escapa del castillo y está a las afueras como por 2 días. Y yo estaba esperando a que Diana se apareciera al lado de su hijo. De, oye, lo vas a hacer muy bien sin mí. Sé muy fuerte por tu hermano. Cuídense entre ustedes. Cosas parecidas. Pero ahorita que lo estoy comentando, pienso, es que Diana, la que se aparece tanto con Charles como con la reina, no es la verdadera Diana. Es como que el remordimiento de los dos. Por eso a Guillermo no se le aparecía. Es lo que a mí me da a entender. Guillermo tenía una muy buena relación con su madre. Harry también tenía una muy buena relación con su madre. Los únicos con los que tenía roces era con Charles y con la reina. Esa ya es mi teoría. Como digo, yo hago teorías muy locas y se me hace un poquito razonable. No descarto que sí hubiera sido bonito que a Guillermo se le apareciera a su madre mientras él estaba a las afueras. Obviamente, el fallecimiento de Diana
opaca al fallecimiento de este Dodi. Entonces también se ve el otro lado del padre de Dodi, donde él intenta contactar con la familia real. Oigan, lamento mucho que hayan perdido a la princesa, yo perdí a un hijo, los acompaño en el sufrimiento y lo que tú quieras. La verdad es que yo lo seguía viendo como una forma un poquito rastrera de querer acercarse a ellos. Y ya de ahí surge esa noticia, ese tema de que en realidad lo que sucedió en el puente no fue un accidente, sino que en realidad los desvivieron, que fue algo planeado. Esta teoría empezó por el padre de Dodi. Él fue el que empezó a circular la noticia de que su hijo y la princesa Diana realmente no fallecieron en un accidente, sino que eso fue algo planeado. Y como resultado de que los de la corona no le daban una respuesta al padre de Dodi, lo que procedió a hacer el papá fue hacer como que la noticia de que ellos en realidad no murieron en un accidente, sino que ellos murieron en un... Ajá, exacto. Obviamente este tema, esto de lo del papá de Dodi, lo que está intentando hacer, llega a oídos de Guillermo y esto todavía lo estresa más. Es que imagínate, Dios santo, tienes 16 años, estás procesando, estás en pleno duelo por el fallecimiento de tu madre. Todo el mundo, gente que ni siquiera conoces, sufre la pérdida de tu madre. Te dan el pésame a cada rato. La universidad o la escuela es muy difícil para ti. Los de la realeza, los guardaespaldas que tenían, estando cada rato sobre él, vigilándolo, siendo como que un blanco de burlas porque, tengo un guardaespaldas estando yo en la universidad. Y también este gran resentimiento que estaba teniendo hacia su padre por todo lo que le hizo sufrir a Diana y todo lo que derivó a que sucediera esto. Dejamos el tema de el fallecimiento de Diana y pasamos al fallecimiento de la princesa Margaret. Desde el principio, cuando empieza todo el tema de su fallecimiento, te empiezan preparando con momentos que han pasado la reina y la princesa juntas. Como por ejemplo, hay una experiencia que ellas tuvieron que cuando se declaró por terminada la guerra, la princesa Margaret y la reina, bueno, está Elizabeth, fueron a un hotel, al Ritz. Creo que tendrían 15, 16 años aproximadamente. Y Elizabeth, en una de esas, baja a un lugar subterráneo donde ponían música que tengo entendido que estaba prohibida en aquel entonces. Entonces ella asiste, nadie la reconoce, como que se quita un poquito como que esa imagen de recatada y ella se pone a bailar también de que con un muchacho que tenía al lado. Entonces me da mucha ternura que mientras ella está haciendo todo esto, Margarita la encuentra, porque Margarita estaba en otro lado, en un lugar un poquito más aburrido. Entonces ella la encuentra en este lugar de baile y ella estaba al lado de un vato. Entonces el vato se pone como de, ay, déjame, voy por ella. Y Margarita así como de, no, déjala que se divierta. Porque nunca la había visto así tan divertida. Entonces ya Margarita se une a ella, las dos se ponen a bailar en ese lugar, se divierten como unas niñas, se divierten como unas jovencitas cualquiera, ¿sabes? Se sintió tan bonito eso y luego contrastado con el hecho de que la princesa Margaret cada vez se iba degradando un poquito más de este derrame porque no podía hablar bien. Luego encima creo que tenía problemas con la vista. Ella empezó a usar silla de ruedas porque en medio de un derrame ella estaba en el baño y se empezó a quemar los pies con el agua caliente. Eso contrastado con que salían estos flashbacks de ellas en el hotel, divirtiéndose, siendo unas jovencitas, ¿sabes? Siendo unas jovencitas normales divirtiéndose en un baile. Lo que me destrozó más de todo esto es que hay una parte donde ellas jovencitas van caminando hacia el castillo, bien recién enfiestadas en la madrugada. O sea, típica escena de alguien llegando de una fiesta en la madrugada, llegando a su casa derrotado, llegando ellas al castillo. En ese momento se ponen a reflexionar de lo que les esperaba en el futuro. Y luego, en ese momento, la Margarita pequeña pasa a ser la Margarita ya adulta, la Margarita actual, la Margarita ya grande. Y la reina, que se queda en modo de niña, le dice a la Margarita grande, bueno, nuestros padres deben estar esperando, nos vamos a desayunar. Y pues Margarita le dice, tú adelántate. Y al final la escena culmina con esta Margarita diciéndole, no sé qué te depara el futuro, pero siempre voy a estar al lado de ti. Con Margarita ya grande. Como de, ya me voy, ya me estoy despidiendo. Me da la impresión de que todo ese tema del hotel y todo eso fue como que el último recuerdo que la princesa Margaret se llevaba con ella antes de fallecer. Uy. Qué manera de hacer querer llorar al espectador. Como digo, esta temporada
terminó con puros fallecimientos, porque después de la princesa Margaret falleció la reina madre. Y es aquí donde la reina Elizabeth se da cuenta de que está perdiendo a todos, se les están yendo todos de su lado. Y con ello como que está empezando a sentir cansancio por todo esto de la corona. Le está empezando a pesar. Y es ahí que empiezan a aparecerle sus versiones anteriores. Su versión de cuando ella tenía 50 años y su versión más joven, que fue a mí lo que más me choqueó de todo. El mero último episodio se vuelve muy nostálgico. Hay un momento donde la reina se pone a... Ya la tecnología que hay en ese mismo momento no se compara con la tecnología de cuando ella era joven. Entonces ella empieza como que a moverle a esto que hacía reproducir videos. Lo empieza a poner, batalla un poquito para ponerlo y todo, pero empieza a ver todo lo que ella grabó cuando ella era joven. Ella con el príncipe Philip en la playa, recuerdos que ellos tienen como esposos con sus hijos, su padre incluso. Me dio mucha tristeza porque hay una parte donde salen los padres, sale el padre de Elizabeth y la reina se acerca queriendo tocar al padre a través de la imagen. Y es ahí donde uno mismo, bueno, yo me pongo a reflexionar sobre lo corta y lo rápido que se va la vida. En un abrir y cerrar de ojos pasas de ser una niña a ser tu versión ya de la tercera edad, mirándote a ti misma a través de un video. La reina tiene que pasar por un duelo tras otro y encima su propio duelo en algún momento yo también voy a fallecer. Se me están yendo todos los que estaban a mi alrededor. Entonces el plan de la reina es aprovechar la segunda boda del príncipe Charles para mencionar ahí su abdicación y pasarle su corona a Charles. Es en ese momento, antes de la fiesta, en donde ella empieza a preparar el discurso sobre ok, voy a dejar la corona, va a pasar a mi hijo y todo. Es ahí donde salen las otras versiones de ella, de cuando ella apenas estaba empezando a reinar y la de aproximadamente 50 años. Empiezan a decir, no te puedes rendir, no puedes dejar la corona. Tú misma lo dijiste, hasta el final de mis días voy a seguir dando mi servicio al pueblo. Es impresionante el cambio de punto de vista de una generación a otra, porque la reina, la de la primera generación, la más joven, es como más recta de, oye, no puedes dejarlo. Tú misma lo juraste ante tu pueblo. Hasta tu último respiro vas a seguir dando tu servicio como líder de la corona. Y la reina, la actual, la de la tercera edad, ella dice, la corona se va a mantener obsoleta si yo mantengo la corona y para cuando yo fallezca, Charles va a tener 70, 80 años y la corona va a tener como que esa imagen de obsoleto, de poco moderno. Qué decepcionante debe de ser para el pueblo ver cómo la corona pasa de un anciano al otro. Básicamente esas eran las palabras de la reina. Eso era como que la visión que ella tenía sobre eso. Entonces para ella, qué mejor que abdicar de una vez y pasarle la corona a una persona más joven. En este caso al príncipe Charles. Ya da el discurso sin abdicar porque al final decide ella misma no abdicar, no ceder la corona. También está el tema de que el príncipe Philip ya estaba como que planeando su propio funeral. Creo que él pidió que su ataúd fuera llevado en un jeep o en un camión de guerra, algo parecido. Hay una maqueta sobre cómo sería, cómo estarían acomodados todos, cómo sería el orden y todo. Y esto lo presencia la reina Elizabeth. Entonces Philip le dice, oye, mira, yo estoy planeando mi funeral, planea también el tuyo. Entonces, de cierta forma, un tanto obligada y con un poquito de tristeza, podría decir yo, la reina empieza a planear también su propio funeral. Incluso cuando ella también dijo en un principio de, pero ¿por qué debería planear mi propio funeral? Estoy en excelente salud. Pero el príncipe Philip le dice, sí, pero tienes ya 80 años. Como en todo, hay pocas cosas en las que la reina puede decidir sobre su propio funeral. Y lo único en lo que ella puede decidir al 100% es la canción que ella quiere que se toque cuando ella fallezca. Que es una canción tocada en gaita que se llama Duerme, cielo, duerme. Entonces ya con esto, el episodio, la serie en general, termina con el príncipe Philip y la reina en la iglesia, solos los dos. Y empiezan a tener como que esta conversación de, mira, ya pasó, ya pasamos por todo esto. ¿Sabes? Uy, hasta el príncipe Philip le dice,
Somos la última generación de la realeza. No sabemos qué es lo que vaya a suceder después de que nosotros nos vayamos. Probablemente después de que nos vayamos, todo esto va a ser un desastre. La corona probablemente va a dejar de existir, pero nosotros vamos a descansar. Entonces retira el príncipe Philip y la reina se queda sola. ¿Sabes? Es como ese momento de cierta forma, aceptación de que en algún momento me voy a ir. Empieza a parecérsele su versión más joven de niña, de joven cuando ella empezó a reinar, la de 50 años, y mientras empieza a sonar también el gaitero con la canción de Duerme cielo, duerme. La serie no pudo terminar de una mejor manera que con la reina Elizabeth retirándose de la iglesia como una reina, sin haber abdicado. Me gustó tanto la temporada que ahorita mismo la estoy volviendo a ver desde el principio. Porque, mira, sí es un gran cambio, porque estaba tan acostumbrada a ver a la reina ya adulta, ya grande, y ahora rebobinar todo hasta el principio, donde estaba apenas reinando el rey Jorge, sí es un cambiazo enorme. La serie sí se presta para, ok, terminaste de ver la temporada 6, vuélvelo a ver desde el principio, cuando apenas está empezando todo, cuando apenas la reina está empezando a entender todo lo que sucede con la corona. Y cuando ya en la 6ª temporada ya es como de cierta forma una veterana. Y como yo mencioné en un video anterior, sí suceden las cosas tal como en el libro, pero es como que las mencionan en la serie muy por encima de, mira, sucedió esto. Y luego ya suceden con otra cosa. Como por ejemplo, en el libro mencionan mucho que después del fallecimiento de la reina madre, la madre de la reina Elizabeth, la reina Elizabeth fue mucho más liberal, como que se soltó mucho más como reina, ya no fue tan conservadora después de la muerte de su madre, pero te lo mencionan muy por encima, como de, mira, desde que falleció tu madre ya como que te has soltado un poquito más, has cambiado un poquito para bien. Y pues bueno, hasta aquí mi reseña, mis pensamientos sobre lo que fue la última temporada de The Crown. Llegué un poquito tarde, un año y poquitos meses después de que se estrenó la 6ª temporada. La disfruté mucho, lloré mucho. Y siento yo que terminaron excelentemente bien. Terminaron el episodio, bueno, terminaron la temporada excelentemente bien. En redondo totalmente. Me gustó mucho. Y pues bueno, poco más que hablar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra.